Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar una obra autoconclusiva inédita en nuestro país, Tree, un cómic publicado por Image en el 2015 o algo así, que comencé a leer en digital hace muchos años, pero que por una razón u otra nunca pude terminar. Este Tree tiene autoría de Kieron Gillen al guión, Ryan Kelly y Jordi Belair al color, bastante bien el equipo de autores. Y es, en palabras del autor, un intento de refutación del 300 de Miller, sí, aunque suene ridículo. Y es que este Guillem, bueno, ya lo conocéis de otras obras, Wicked and the Divine, Dying, es un millennial SJW con carnet, que no significa que sus trabajos sean malos, esto es bastante bueno, pero que nos explica aquí en un cómic que está bastante bien en cuanto al guión, al dibujo, pero que además está muy documentado y al final viene una charla del autor explicando cada uno de los detalles históricos del cómic. En fin, desde el punto de vista histórico no se le puede poner un pero la razón para que esto exista, este cómic, nos cuenta Guillén que él creció leyendo 300 de Miller y por supuesto esa es una obra maestra de la épica. Y en general a él le gusta la historia y siguió estudiando y admirando a los espartanos, su leyenda, pero que cuando creció pues se enteró que, ay Dios mío, los espartanos no consiguieron su fama y sus victorias regalando bocadillos y flores, sino que tenían esclavos, los hilotas, que eran una sociedad militarista y se le cayó un mito. Es que genera tanta ternura. Estos millennials que tratan de imponer la mentalidad, la moral actual en civilizaciones que existieron hace milenios, es que queda entre ridículo, absurdo y eso, y tierno. Es reescribir la historia, si nos ponemos así, pues ninguna civilización exitosa y que merece la pena ser recordada y por la que merece la pena estudiar, ninguna consiguió esos logros respetando los derechos humanos. Los mayores imperios del mundo, duraderos, pues se construyeron a base de conquistas militares, imponer su cultura y su civilización acabando con otras. Y así todo, estos mitos negativos, esta leyenda negra que tiene algunas sociedades y sin embargo otras, al revés, tiene una leyenda rosa, el día que me gustaría que estos millennials ofendiditos pues que fueran un poco coherentes y se dedicaran a desmitificar todo, no solo las civilizaciones que ellos marcan como malas. Quiero un libro que me explique que los aztecas no eran una sociedad idílica en la que existió una coexistencia con la naturaleza que fue destruida por los malvados españoles. Los aztecas, os invito a estudiarlo un poco, si no hay un vídeo de Antonio Escotado en YouTube que es muy revelador, pues era una sociedad la más cruel que ha existido en la historia de la humanidad por encima de los nazis. Era una sociedad bárbara que practicaba sacrificios humanos de manera rutinaria. Hay osarios que se siguen descubriendo debajo de las pirámides, ¿no?, con miles de víctimas que eran caníbales, antropófagos y que no conocían la puta rueda. Y si llegaron allí los españoles, que llegaron con dos huevos, sí, pero que eran un puñado, y si un puñado de españoles consigue derribar un imperio, es porque el resto de sociedades, de pueblos que vivían bajo la bota de los aztecas estaban hasta los huevos, y fueron los que realmente los destruyeron. Pero bueno, no. Es una sociedad idílica en contacto con la realeza, bla, bla. Que comían seres humanos y que hacían sacrificios a dioses, eso no importa. En fin, hipocresías varias. Ya perdonad que me vaya, hablamos de Tree. Pues aquí nos cuenta una historia, la historia trata de refutar 300, incluso en el título, 303, la historia de tres hilotas. Los hilotas, eso está muy bien, me gusta mucho cómo introduce, porque no todo el mundo tiene que gustarle la historia, no todo el mundo tiene que conocer la historia de la sociedad espartana. Los espartanos es uno de los primeros intentos de crear una utopía, de una sociedad utópica, en este caso una sociedad utópica basada en el militarismo y que se supone inspirados por un Ligurcos, el legislador, que probablemente sea un personaje mitológico, pero que en un momento de crisis cambió totalmente la sociedad espartana desde la base, desde la raíz. Los niños les quitaban a las madres a la edad de 6 u 8 años, no recuerdo, y iban a vivir
a unos cuarteles donde pasaban la mayor parte del tiempo hasta que se casaban y ni aún así podían vivir con sus esposas, solo iban a algunas noches a tener sexo con ellos y a crear nuevos espartanos, nuevos espartois. No trabajaban, de ahí viene esa famosa escena en 300 espartanos. ¿Cuál es vuestro oficio? Y todos levantan las armas, sino que era una especie de sociedad socialista, comunista, en la que todo era comunal y el Estado distribuía unos lotes de tierra para la manutención y el sustento de cada uno de los espartois. Y esa tierra estaba trabajada por los ilotas, mesenios, Mesenio es una parte de Grecia, que eran esclavos, esclavizados durante generaciones por los espartanos y a los que sometían con técnicas de terror. Mucho antes que los vikingos hicieran el águila de sangre y todo eso, los espartanos tenían la cripteia, una especie de sociedad secreta o rito iniciático, todavía no está claro, pero que una vez al año declaraba la guerra a los ilotas y los mataba para mantenerlos en un terror constante. Eso es lo que se nos presenta en las primeras páginas del libro, se nos pone en contexto quiénes son los ilotas, qué es Esparta, y lo hace muy bien. El hecho de que el motivo de la creación de este libro sea ridículo no significa que el libro no sea bueno. Nos presenta a estos tres ilotas que viven lejos, la mayoría de los ilotas vivían lejos de la supervisión de los espartanos que vivían en Esparta, la ciudad sin murallas, cabrones arrogantes, no creían necesario tener murallas. Y estos vivían en una propiedad que tenían que producir una serie de cereales, carne y tal para sustentar a la familia espartana de turno. Es el encargado de esta granja, es un esclavo pero lenguaraz, una especie de poeta con una lengua bífida y cobardón. Una mujer viuda, víctima, su marido fue víctima de la cripteia, de ese sacrificio ritual de ilotas, y un cojo que es un carnicero y que nos va a dar muchas sorpresas durante la trama. Vemos que en una noche de tormenta un grupo de espartanos llega y se refugia, tienen derecho a ello, dentro de una casa de ilotas, y allí pues pasa algo que desencadena una masacre que hace que los ilotas se rebelen y que planten cara a los espartanos. El dibujo ya veis que está muy bien y Jordi Belair, esta chica, dibuja muy bien, y el color que utiliza, pues fijaos, esto está iluminado por las llamas y se nota. Luego más adelante, cuando estemos de noche o cuando estemos ya a la luz del día, a ver si vemos alguna, pues cambia bastante el coloreado. Muy bien hecho. También las escenas contadas como cuentos épicos, como poesía épica, que hacen referencia al pasado, pues también cambian el color. Muy bien Jordi Belair, el dibujo también duro y de líneas duras y un poco sucio, que le viene bien en la historia, y se desencadena la masacre. Eso hace que tres ilotas se venguen, y a partir de aquí se inicia los espartanos no pueden permitir que unos ilotas pongan la mano encima de sus señores, sus superiores. La cosa escala hasta el rey de Esparta, y aquí está muy bien tratado porque el momento histórico en el que esto ocurre es un momento en el que Esparta ya está declinando su poder por conversaciones que hay entre el rey, su segundo, que además es su amante, y el consejo de ancianos, los éforos, que, inciso, todo esto al final, cada página tiene una explicación histórica desde la ropa que han elegido representar, que como ellos dicen, este casco no es el que en aquella época se usaba ya, pero es el mítico que han decidido usar, al contexto histórico. Esparta estaba en declina ante Tebas, al norte. Había ya parte de Mesenia que se había independizado con la protección de esta Tebas. Esparta se sabía a sí misma débil por primera vez, la ciudad no estaba preparada para ello, había tensiones políticas, había otro rey que había viajado al extranjero. Los espartanos tenían dos reyes, una bimonarquía o biarquía, como se llame eso,
y el que queda aquí pues no es el más capaz de ellos, en fin. A partir de aquí se desencadena la trama, la caza del hombre de estos tres ilotas y los secretos que sobre todo uno de ellos tiene. Muy bien hecho, muy bien documentado, bien dibujado y al que le guste la historia pues le va a encantar. Es un cómic que, vuelvo a decir, quitando la justificación de su existencia, que es ridícula, pero eso no quita para que esté muy bien hecho. Y nada más, que deciros, recomendable mucho, lo veremos por aquí, nunca lo descartéis, Glenn es un autor ahora mismo que está en boca de todos por Weekend the Divine, por Die, pero si no ha llegado ya, raro. Pero bueno, ya veremos. Un saludo y hasta la próxima.